Joan Bautista Linares Soler es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, con una tesis que se tituló Hombre, Arte y Lenguaje en el joven Nietzsche y que fue defendida en el año 1981. Es profesor titular de Filosofía en la misma universidad desde el año 1984. Y entre sus publicaciones, que como digo son muy numerosas, quisiera por lo menos destacar una serie de líneas de investigación que confluyen desde luego porque él es un hombre sólido y coherente, pero que son realmente varias y plurales, ¿no? Es autor de 3 volúmenes de materiales para la historia de antropología, que se publicó en Valencia entre los años 82 y 84 y que ha tenido reediciones sucesivas, cosa un poco también llamativa, ¿no? El libro de filosofía, en este caso de antropología, ¿no? Tiene numerosos artículos sobre temas antropológicos, el mito del hombre salvaje en Homero, el mito del hombre salvaje en Eurípides, en Calderón, Aristóteles y los indios de América, la música y los mitos de Levi-Strauss, y tiene un montón de estudios que muchos de ellos conozco y puedo asegurar que son de primera categoría sobre el pensamiento de Nietzsche, sobre la figura de Sócrates, el tema del lenguaje en Nietzsche, el problema del escepticismo, el arte, la ciencia, Apolo y Dioniso, la estética, la genealogía de la moral. No digo a títulos de artículos, digo temáticas que tienen que ver. Pero además, Joan Linares se ha movido también en esa línea fronteriza que a muchos de nosotros nos interesa también, que tiene que ver con la relación entre filosofía y literatura. En este sentido, tiene también numerosos artículos sobre Nietzsche y la literatura, sobre la relación con Thomas Mann, con Musil, con Gottfried Benn, con Hofmannsthal, con Rilke, Dostoyevsky, etc. Y un libro que acaba de salir, del que él tiene un capítulo y una presentación sobre Mircea Eliade, que ha sido presentado hace un rato, que se titula así: Mircea Eliade, el profesor y el escritor. Quiero destacar finalmente su faceta de traductor, porque también en esto podemos asegurar también cómo un pensador, un filósofo conoce y se pone también, dialoga con los clásicos. Joan Bautista Linares ha traducido obras de Kant, de Heidegger, de Nietzsche, de Jung, entre otros. En fin, eso es todo. Yo no quiero tampoco abundar mucho más en el currículum, como digo, largo y ferido de Joan Linares. Lo que quiero es, sobre todo, darle las gracias en nombre de la facultad, en nombre de todos los presentes, por haber aceptado nuestra invitación. Esta facultad y el Departamento de Filosofía en particular se honra de tenerlo como invitado y nada, decimos que es un placer y un honor escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Remy. Sin su amistad, como podéis imaginar, no estaría aquí. Y bueno, pues por eso la cordialidad y, si queréis, un poco la exageración, las hipérboles en lo que comenta sobre mí. Yo simplemente diría, tengo la suerte, el privilegio de trabajar ya más de 30 años en la Universidad de Valencia y en un equipo que es excepcionalmente valioso, y aunque solo sea por contagio con colegas majos, pues diríamos 30 años trabajando con normalidad, al final ya dejan su pequeño uso. Gracias por estar aquí y voy a tratar de transmitiros, aunque lo tengo todo escrito, yo quiero hablar solo, pues a ver si al menos cuarto he acabado, y por lo tanto intento, aunque sea menos, en algunas cosas menos preciso, que sea más vital y digamos, el tono quiero que sea coloquial. Y empezaré por deciros por qué en mi biografía un filósofo como se dedica a leer a Turgenev y a Dostoyevsky. Bueno, puede ser un capricho, simplemente a este señor le gusta la literatura y la literatura rusa. No, yo, al margen de caprichos personales, yo quisiera aquí que de la anécdota pasáramos a categorías y voy a razonar, en la medida en la que yo creo que tengo conciencia de qué es lo que hago, por qué, y os diré entonces un poco del resultado de ese trabajo. Bien, yo descubro la importancia del tema del nihilismo y de la obra de Turgenev y de Dostoyevsky por mis dedicaciones, mis estudios sobre Nietzsche, evidentemente, pero sobre todo por mi pasión por la obra en prosa, es a la que yo como no alemán de lengua materna más acceso tengo, la obra en prosa de uno de los ensayistas para mí
mejores de la Alemania del siglo XX, también más necesitados de discusión. Digo la obra en prosa en la que entra un epistolario maravilloso y un conjunto de ensayos de un médico poeta que se llamaba Gottfried Benn. Ese señor es el que a mí me pone sobre la pista, y ahora os leeré textos para que veáis el porqué. Junto a Gottfried Benn, un intelectual letón británico a quien estimo muchísimo, que es Isaiah Berlin, o Berlin, como prefiráis pronunciar. Berlin tiene un libro que se llama Pensadores rusos. Berlin es un enamorado de Turgenev, yo creo que lo tiene como su santo patrón, y deja como en la penumbra, aunque pone un trozo de lo que se sabe que quería hacer Dostoyevsky cuando falleció, del segundo volumen de los Karamazov, que solo con ese trozo uno puede imaginar mucho de qué problemas estaba tratando el maduro Dostoyevsky. Lo pongo como una primera fuente de mi interés por estos autores. La segunda chispa me vino por un ensayo lucidísimo de Félix de Azúa, que está en Ensayos compulsivos, donde estudia Dostoyevsky y le rinde homenaje a un profesor de Princeton que se llama Joseph Frank, que ha tenido la suerte de, siendo emérito, culminar una obra en 5 volúmenes, que es la mejor biografía hoy asequible sobre Dostoyevsky y un estudio verdaderamente magistral. Bien, eso tiene que ver en mi interés por la obra de Dostoyevsky. A eso se añade un tercer factor. Diego Sánchez Meca me pidió que preparara la traducción de los fragmentos póstumos del último Nietzsche. Y en ese trabajo yo tuve que anotar que determinados trozos eran páginas y páginas que Nietzsche copiaba de la traducción francesa de la obra Los demonios de Dostoyevsky, y yo hice el esfuerzo de en las notas decir, en las completas de Dostoyevsky de la editorial Vergara, la edición dirigida por Augusto Vidal, que es probablemente la mejor que se haya hecho en castellano, poner página de Nietzsche a qué página de la traducción correspondía y revisar así cómo era la traducción francesa y cómo eran las probaturas de versiones al alemán de Nietzsche. Debo deciros que hay como 40 páginas de Dostoyevsky resumidas y entresacadas por Nietzsche. Y para mí es obvio que si una persona averigua Nietzsche con quién está dialogando, a favor o en contra, en sus obras, tiene mucho ganado. De lo contrario, vamos perdidos. Bien, yo pienso que yo mismo, que preparé un volumen para la enseñanza sobre la genealogía de la moral, ese volumen mío tenía un vacío notabilísimo del que ahora me arrepiento. Yo no subrayé, como se merecía, el diálogo que sostiene el maduro Nietzsche con Dostoyevsky. Aquí tenéis el tercer argumento. Y aquí se añade un cuarto. Formo parte de un equipo de investigación en mi departamento, coordinado por mi amigo Vicente Sanfélix, y el último proyecto se llamaba Cultura y Civilización, la Viena de Wittgenstein. Y Vicente me pidió que explicara la huella de Dostoyevsky en el joven Wittgenstein, cosa que yo desconocía, y he visto que tanto Dostoyevsky como Tolstoy sobre Wittgenstein juegan un papel absolutamente imposible de exagerar. De hecho, en estos momentos está en prensa un libro sobre el congreso que hicimos al respecto, y veréis, porque parte de aquella intervención la recogeré y me servirá para la que aquí voy a exponer. Con lo cual veis las raíces que a mí me han llevado a trabajar Dostoyevsky. Os debo decir, desde hace 3 años tengo la suerte de que con un grupo de amigos y al margen de asignaturas y de notas formamos un seminario Dostoyevsky, y durante años hemos leído todo un año una obra de Dostoyevsky a cámara lenta, comentando incluso con el lector de ruso y demás, y varias traducciones, y estoy habituado ya un poquito a trabajar Dostoyevsky a cámara lenta. El problema es que justo por eso tengo problemas para sintetizar lo que quería comentar, pero dicho esto, vamos a ver. En 1932, Gottfried Benn publicó un artículo que se llama Tras el nihilismo. En ese artículo decía que ese problema, el nihilismo, empezó a fraguarse con la muerte de Goethe.
símbolo del fin de una época que había comenzado con la Grecia arcaica. Como veis, ven traza un arco que va de Homero a Goethe, y con la muerte de Goethe como si se derrumbara una catedral. Dice, desde Helmholtz en 1847, la naturaleza es un mecanismo susceptible de total inteligibilidad y formulable matemáticamente, reducible pues a unas pocas leyes generales como el principio de conservación de la energía. Y en 1859, 12 años después, Darwin publica La teoría del origen de las especies, refuerza la concepción del ser humano como animal y se reconoce la victoria de los más fuertes en sus luchas raciales, económico-sociales, coloniales e imperiales, lo que todos sabéis que se llama el darwinismo social. Surge así, con el optimismo de la teoría positivista, una nueva antropología. Y dice, se piensa que el hombre es bueno, su esencia racional, y todos sus sufrimientos serían erradicables mejorando las condiciones higiénicas y sociales de su vida. Por otra parte, la creación, el arte, sería accesible a la ciencia. Y añade, de esas dos ideas procede la disolución de todos los viejos vínculos, la destrucción de la substancia, la nivelación de todos los valores. A ellas se debe la situación interior que ha creado la atmósfera en la que todos vivimos, de cuyo cáliz todos hemos bebido hasta apurar sus heces, hasta llegar a ese pozo más amargo. 2 puntos. El nihilismo. Bien, ese concepto, como todos sabéis, por ejemplo, Franco Volpi lo expone en un libro bellísimo que acaba de salir en Siruela. Tiene 2 santos padres, Nietzsche, Dostoyevski. Nietzsche, no hace falta que diga aquí, los póstumos desde 1885 hasta enero del 89, en ese proyecto que primero llamó La voluntad de poder, después la transformación de todos los valores, y después él mismo eliminó y en esos póstumos hay un apartado notable. Sabéis que Heidegger estudió mucho el nihilismo europeo. Bien, esto aquí yo no lo voy a comentar. Lo que sí que hay que decir es el otro Santo Padre tiene un referente anterior, y Ben se encarga de subrayarlo. Para todo europeo, de finales del 19 y a lo largo del 20, el nihilismo tiene un momento fundacional. Es marzo 1862, la publicación de la novela Padres e hijos de Iván Turgenev. Es verdad que los filólogos, cuando se hace la Begriffsgeschichte por parte de los grandes sabios alemanes, esta tesis de Ben la han perfilado. No, mire, el tema del nihilismo es más antiguo. El tema del nihilismo está sobre todo en una famosa carta a Fichte de Jacobi, que es de 1799. Más aún, dicen los sabios, ya en 1733 Carl Friedrich Lebrecht Goetz publica un texto en latín donde el título dice De nihilismo in teología, y hay incluso una definición de nihilismo. Y bueno, no voy a hacerme pesado porque podría ahora que si Schelling, Hegel, Goebbels, Zimmermann, incluso Gottfried Keller, no voy a hacer el erudito. Incluso hay unos trozos bellísimos de Jean Paul sobre qué es el nihilismo, que tradujo al francés Madame de Staël del alemán, bellísimo sobre el Cristo muerto, bueno, o los famosos, bueno, se decía de un anónimo, los nocturnos de Buenaventura y los trozos sobre la muerte y el nihilismo en la literatura del romanticismo alemán. Diríamos, bloqueo aquí esa fuente, pero que sepáis que me dejo un factor de primera magnitud literario y filosófico para volverme a remitir a el momento de la gestación de la obra de Turgenev en la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, ya sabemos que el nihilismo no es un término estrictamente filosófico, ni menos una invención nietzscheana, como algunos se creen, sino una palabra de difusos contornos, de significación ambigua,
que remite a la literatura rusa de los años 60 del siglo XIX. ¿Y qué es el nihilismo en esa novela? Os leo media página de Ben. El personaje, como sabéis, el nihilista, aparece varias veces, así definido, es Evgeny Bazarov, y dice Ben: el nihilismo de Bazarov no era un nihilismo en su forma absoluta, no era un negativismo total aunque lo aparentara, sino una fe fanática en el progreso, un positivismo radical inspirado en las ciencias de la naturaleza y en la sociología. Representa por primera vez en la historia de la literatura europea el mecanicista consciente de su victoria, el materialista vehemente que sabe que gana. Un químico competente, se dice, es 20 veces más valioso que el mejor poeta, Pushkin o quien quiera. Prefiero un trozo de queso que un poema del mejor poeta. ¿Usted no estima en nada el arte? Claro que sí. El arte sirve para hacer dinero y en el mejor de los casos para curar hemorroides. Cualquier zapatero es superior a Goethe y a Shakespeare. Y Georg Sand es una mujer rezagada porque la pobre no tiene ni idea de embriología. Junto a esas verdades entran en escena el ambiente del Lupanar, el culto del atleta, el himno al hombre mediocre, la crítica social pueril, dice Ben. Se deben eliminar los tribunales, suprimir la educación, deben prohibirse las lenguas antiguas, basta con los impulsos y los instintos. El hombre debe ser sucio, intercambiar las mujeres y dejar que otros las mantengan. Hay que beber, pues beber es más barato que comer y es bueno apestar a la vida. Hasta aquí veo, porque como veis, el mero hecho de resumir una novela es el resultado de una determinada interpretación, de una perspectiva concreta con sus peculiares claroscuros, que se elabora desde una ubicación ideológica y una posición general que es la que evalúa. Bien, Isaiah Berlin ha explicado que la publicación en la primavera del 62 en la revista El Mensajero Ruso de esta novela breve de Turgenev causó, dice, entre los lectores rusos la mayor tormenta que novela alguna haya causado antes o después. Levantó una gran controversia en la que se pueden escuchar 5 voces o actitudes según las opiniones político-estéticas de los lectores. Desde la extrema derecha conservadora y monárquica zarista, hasta la extrema izquierda revolucionaria y terrorista, pasando por el liberalismo democrático, el socialismo moderado o los defensores de la comuna rusa y el cristianismo ortodoxo. Es decir, según los grados de identificación o de rechazo de esa figura literaria que estaba inspirada en determinado médico rural que conoció Turgenev, en la crítica literaria de Belinsky, que jugó un papel fundamental en el reconocimiento del joven Dostoyevsky y en Pobres Gentes, en la figura del joven pensador Dobronyubov, de quien enseguida hablaré, e incluso se comentó que detrás estaba la imagen de Bakunin. Desde esta información habría que concluir que tanto la posición de Ben como la de Isaiah Berlin delatan su propia posición. La de Berlin, como sabéis, la de el liberal que está en el fondo enamorado de la obra y el talante de Turgenev. Bien, ese nihilismo es más que una posición política, aunque uno la considere de talante extremo, como si ya pintara un militante proto-bolchevique, o si queréis, anarquista o hasta terrorista en ciernes, que desea el cambio radical y no retrocede ante el empleo de la fuerza bruta. Es decir, la violencia cruenta o el fuego incendiario, sobre todo en un país en el que las casas eran de madera y la cosa puede ser devastadora. Pues bajo la denominación de nihilismo late la entera sensibilidad de una nueva generación incipiente, la de los hijos
con toda una visión del mundo, con una filosofía que se condensa en algunos puntos epistemológicos y morales. Pues los nihilistas, en esa novela, rechazan todo lo que no puede establecerse por métodos racionales de las ciencias naturales. Solo esa verdad importa. Lo que no puede establecerse mediante observación y experimento es un lastre inútil o molesto. Es basura romántica que el hombre inteligente debe eliminar sin escrúpulos. Entre ese montón de cosas inútiles, Basarov incluye todo lo que no se deja reducir a mediciones cuantitativas. Por supuesto, los supuestos políticos, también de los revolucionarios, en el fondo para él eso es basura. Importan actitudes o el ejercicio de la fuerza. Eso es lo que de verdad vale. Él cree en el vigor, en la fuerza de la voluntad, en la energía, en la utilidad, en el trabajo, en la crítica implacable a todo lo que existe. Desea arrancar máscaras, dinamitar todos los principios y las normas. Importan los hechos irrefutables, el conocimiento útil. Incluso la fe en el pueblo le parece tan irracional como el resto de basura. El primer deber del hombre es desarrollar sus propios poderes, ser fuerte y racional, crear una sociedad en la que otros hombres fuertes y racionales puedan respirar y vivir. Él es la voz del nuevo y franco egoísmo materialista. Todos los principios son reducibles a simples sensaciones. La nueva cultura ha de fundarse en valores científicos y el propio socialismo no es ni más ni menos abstracto que cualquiera de todos esos ismos, por cierto, con vocabulario importado del extranjero. En cuanto a la vieja cultura estética y literaria, se desmoronará ante los realistas, ante esos rudos hombres nuevos capaces de ver la brutal verdad cara a cara. Hasta aquí os he resumido la lectura, si he leído bien, de Isaías Berlín, de la novela. Ahora bien, ese personaje simbólico, como ya apuntó Turgenev, está solo ante las puertas del futuro. No le respalda ni acompaña ningún grupo compacto de amigos y discípulos. Es un caso aislado, una solitaria excepción. Por lo demás, también resulta afectado por la pasión amorosa y por el doloroso rechazo de la persona amada, crisis que le rebaja sus orgullosos humos e incluso su apego a la vida, y al final sucumbe ante la fuerza ciega de la naturaleza, víctima de una infección, de un desgraciado contagio sin remedios adecuados al realizar una autopsia. Ante estos embates no le queda sino la resignación estoica frente a lo inevitable. ¿Qué fue, pues, en sus ejes principales y en su momento de gestación, ese concreto nihilismo ruso que apareció simbolizado en dicha figura literaria que tenía sus raíces en la realidad sociopolítico-cultural de la Rusia del momento? Joseph Frank lo ha interpretado como la nueva ideología de los años 60 en la Rusia de ese siglo, sostenida por los intelectuales radicales de expectativas revolucionarias y de clara pasión moral, que está explícita en los escritos de Nikolai Alexandrovich Dobrolyubov, que murió prematuramente a los 25 años en 1961, un año antes de la publicación de la novela, y sobre todo pensamiento que estaba vivo en los libros y en los artículos de Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky. Este pensador, ensayista y literato era el director de una revista socialista importante en su tiempo que se llamaba El Contemporáneo. Debe decirse que ese señor en el año 62 estuvo condenado a cárcel, y después de un tiempo en la cárcel tuvo condena en el presidio siberiano, y prácticamente de allí salió ya muy mayor y casi moribundo.
De todos modos, este señor tuvo un impacto sobre el socialismo ruso de primera magnitud, porque el primer año de cárcel, en el año 63, como luego diré, escribió una novela que sobre todo al jovencito Lenin le llegó al alma. Esa novela se llamaba ¿Qué hacer? Después lo recojo. Dobro Lyubov, el joven ese que murió con 25 años y que era crítico literario, fue el primero que llamó a la nueva generación con la palabra gente nueva, que se convirtió en un término técnico. Cuando se lee a Dostoyevsky hay que saber, porque es, automáticamente apunta a determinada tipología. Y dice Joseph Frank, la manera de pensar de esa generación, no ese es un problema de generación, y el título de la novela, Padres, Hijos, desborda los límites, como he dicho, de una opción de partido y se convierte, dice Joseph Frank, y esto cada palabra pesa, en una extraña amalgama intelectual compuesta de utilitarismo inglés, Bentham Stuart, socialismo utópico francés, Fourier sobre todo, ateísmo feuerbachiano y un materialismo y un determinismo mecánicos muy burdos que estuvieron muy de moda, por ejemplo la obra de Büchner, Stoff und Kraft, ¿vale? Bien, bueno, Dostoyevsky se opuso frontalmente a este cóctel ideológico porque, como sabéis, después de su estancia en la Toba, en el presidio siberiano, vivió como un cambio de ideas y pensó que esto llevaba al infierno, al debate, al caos, a una verdadera grave crisis social y con las armas de la política intentó mostrar lo que él pensaba que sería correcto o más correcto pensar. Poco a poco lo iré exponiendo. Bueno, los fundamentos de esta posición, si queremos basarlos filosóficamente, el libro de referencia es un texto de 1860 de este director del periódico El Contemporáneo, periodista y ensayista feuerbachiano, que se llamaba Chernyshevsky. El libro suyo, al que ahora hago referencia, es El principio antropológico de la filosofía. 2 años antes había publicado otro sobre la economía política inglesa del momento. Sin estos referentes, su trabajo literario y de crítica literaria está desfondado. Bien. En ese libro se convirtió como la Biblia filosófica de esa generación. Este texto, como podéis imaginar, defiende el materialismo que considera al ser humano como totalmente sometido a las leyes de la naturaleza, tal como entonces entendían a esas leyes dos ciencias sobre todo, la química y la fisiología. No hay espacio que pueda escapar a esa legislación. Dicho de otra manera, eso llamado el libre albedrío es un mito con el que hay que acabar para siempre. Por lo tanto, la libertad de la voluntad, o si queréis, diría Dostoyevsky, sin palabras tan filosóficas, sino más antropológicas, el deseo, el anhelo, la nostalgia, el capricho, las ganas o el no me da la gana, esa actitud, eso es justo lo que el planteamiento de Chernyshevsky no admite, porque piensa que quien lo pueda defender se olvida que tener esa actitud en el fondo no es sino el resultado de determinadas impresiones subjetivas que los hechos externos producen sobre la conciencia. En el campo de la ética, esta actitud defiende una forma de utilitarismo benthamista que rechaza los valores morales tradicionales. El ser humano, en tanto ser natural, busca lo que le produce placer, porque eso es lo que satisface su interés egoísta. Y aquí es un organismo vivo más, el ser humano. Ahora bien, como el ser humano además es un ser racional, acaba aprendiendo que consiga una utilidad más persistente si hace coincidir su propio interés con el de la mayoría de congéneres. El individuo ilustrado se eleva así al nivel del egoísmo racional, que es utilitariamente abnegado, y se alcanza la máxima forma de desarrollo posible en la Tierra. Esta ideología
como podéis imaginar, no coincide con lo que pensaba Dostoyevski, a quien la estancia en el presidio le había enseñado que la psique humana jamás renuncia a afirmar su autonomía en la toma de decisiones, y que la moral cristiana de amor, compasión y sufrimiento compartido era una necesidad suprema tanto para el individuo como para la sociedad. Comenzó entonces el profundo diálogo crítico del escritor con los jóvenes radicales del momento. Un análisis más detallado de lo que los historiadores llaman la época de las proclamas, a saber, el estudio de los panfletos que aparecían en las casas de los rusos de las grandes ciudades, Moscú, San Petersburgo. Proclamas como salían a partir de esa fecha famosa, el 16 de febrero del 61, que fue cuando, por orden del zar, se decretó la liberación de la servidumbre. Pues el ver que eso había salido teniendo que recomprar las tierras los propios y teniendo que hipotecar de por vida muchos de los jóvenes radicales empezaron, diríamos, a querer concienciar de manera revolucionaria al campesinado y publicaron textos como El Gran Ruso, La Generación Joven y sobre todo una proclama que se llamaba La Joven Rusia. Se sabe quién la firmó, la policía lo trincó, bien tal, no voy a contaros detalles de este tipo, pero sí decir que ahí se defendía una revolución sangrienta e implacable que fuera más lejos que los terroristas del decenio de 1790 en Francia y que de hecho a partir de esta proclama empezaron una serie de incendios sistemáticos en San Petersburgo que la policía no acabó de aclarar de dónde venían, pero parecían perfectamente organizados y provocaron que muriera y que se devastaran barrios enteros de la ciudad. Bien, eso está detrás de lo que será aquí, porque automáticamente esa situación sociopolítica la gente la coordinó con la novela de Turgenev y le decía a Turgenev: mira lo que ha conseguido con sus nihilistas, estos son los que se nos están haciendo arder la ciudad y aquí vamos a caer todos como moscas. Lo digo para que se vea. Bien, en Padres e Hijos, el personaje clave es un nihilista. Y ya sabéis, no voy a decir ni la etimología y tal. Bueno, el detalle es más fuerte. Yo creo que la novela tiene varios momentos donde hay como variaciones en torno al tema del nihil, de la nada o de la aniquilación. El joven nihilista no reconoce ni respeta nada. Todo lo ha de someter a crítica. Eso significa, se liquida el principio de autoridad. Se pone en duda todo lo que esté vigente o respetable que aparente ser. Esa actitud provoca enseguida, yo creo que la novela, a mí me encanta cómo empieza. Por cierto, empieza igual que el suplemento al viaje de Bougainville de Diderot, con la niebla. No se ve nada. Se está esperando, iba a deciros, podríamos poner el famoso cuadro de Caspar David Friedrich, El abismo. Lo digo porque el problema es el siguiente. Aquí la niebla es tan espesa y poderosa y persistente que en ella no se alcanza a ver nada, produciendo a su alrededor una especie de ceguera blanca, de inicio absoluto, de abismo indefinido, sin perfiles. Los miembros de la generación anterior, la de los padres, consideran que así, en tal niebla, tal nihil, sin reglas, sin principios, no se puede, dicen, ni avanzar ni respirar. Es como existir en el vacío, en un espacio sin aire y sin moral. De ahí, ahora yo proyectaría el cuadro de Caspar David Friedrich, que supongo que en la cabeza tenéis todos. Los jóvenes como Basarov no creen en nada, ni siquiera en la ciencia, pues para ellos no existe la ciencia en general. Hay ciencias concretas, experimentos concretos, ranas a destripar. Y la imagen es anti-individual. El ser humano es un ser específico, es genérico. Las individualidades son triviales. Claro, por eso después cuando uno se enamora, ahí no valen todos, o todas, perdonadme, el problema cambia. Esa es la experiencia que le desmonta y de algún modo le quiebra. Pero Turgenev lo dice como lo dice un escritor. Bien, pues, pero el principio de Basarov era ese. Y de algún modo ese principio la novela hace que se le derrumbe.
El detalle aquí, todos lo sabéis, pero permitidme que lea al menos 4 líneas del texto. Dice: nosotros actuamos en virtud de aquello que consideramos útil, y en el tiempo actual lo más útil es la negación, y por eso negamos. Todo. ¿Cómo? Negáis no solo el arte, la poesía, sino da miedo decirlo. Todo he dicho. Entonces ustedes lo rechazan todo, o dicho con más exactitud, lo destruyen todo, pero será necesario construir. Y eso ya no es cosa nuestra. Primeramente, nosotros hemos de desbrozar el terreno. Es decir, tabula rasa. Y por lo tanto, eliminar la verdad. En blanco. Esto es lo que desea la generación nihilista. Bien, voy a sintetizar. Ante la novela salieron enseguida reacciones. La derecha dura, la policía. Es decir, bueno, está claro que aquí el señor Turgeniev les ha diseccionado. Esto es un grupo de gente absolutamente canalla, que esto le da la debacle. Entonces, esa es la reacción reaccionaria o derechista. 2. Chernyshevsky, en su periódico El Contemporáneo, por cierto, ese periódico, un año antes, todavía en vida Dobrolubov, había hecho una crítica de la novela En vísperas de Turgeniev, y le habían arremetido. Aquí el típico occidentalista, burguesín, que él tiene sus tierras y tal, que saca, bueno, en fin, y pan, castaño. Y entonces se pensaba, se ha vengado el escritor, y Basarov es una variación del joven Dobrolov de esa misma edad, y además ha muerto y ahora no puede contestar. Pues vamos a contestarle. Y a sacar un artículo de estos típicos, como si fuera, iba a decir, de determinado periódico español o determinado locutor, pero no voy a caer tan bajo, simplemente. ¿Qué se ha creído ese que está liado con una actriz hispano-francesa y que ya se sabe por dónde va? Bien, sin palabras. Los discípulos de Chernyshevsky, que ya estaban en activo, y ahora sí que importa, un tal Dmitri Pisarev, estos pensaban que el contemporáneo se había quedado corto y fundaron una revista que se llamaba La Palabra Rusa. Y aquí está la opción del socialismo radical. Y estos empiezan a decir: esta es una novela extraordinaria. Va más allá de lo que se ha creído el propio Turgeniev. Aquí están los hijos. Ese es Basarov. A saber, el nuevo héroe de nuestro tiempo. El aniquilador. Ese es un representante de nuestra generación que tiene, como hay que tener, primero, orgullo satánico, está en la novela. 2, una cosmovisión empirista e individualista, contraria a todos los prejuicios anticuados. Y además hay una consciente afirmación de que se es miembro de una minoría insatisfecha que se separa de las masas, del pueblo y de la gente ordinaria, como si fuera la élite, o diríamos el partido después como el núcleo que puede dirigir desde el poder y, repito, los extraordinarios con respecto a la masa ordinaria, y no tener ni hacer experimentos científicos con los experimentos pertinentes y se raja lo que haga falta, ni, paralelo social, cometer los crímenes que haga falta para que venga la ansiada novedad que nos afirme a nosotros mismos, porque esa es nuestra fuerza. En este sentido, Pisarev opinaba que la figura de Basarov era claramente favorable y positiva y que esas tesis había que defenderlas, incluso contra lo que piensa el señor Turgeniev. ¿Y qué pasaba con...? Bueno, Dostoyevsky, sabéis que su hermano Mijail y él mismo tenían otra revista, porque así es como se actuaba, y de hecho la política, como no había partidos, ni estaba, ni aquello no era una democracia, bien lejos, pues la literatura y las revistas tenían que ser a la vez como si fuera el espacio público del debate. Bien, pues los hermanos Dostoyevsky en aquel tiempo tenían una revista, Dostoyevsky pues cambió, pero bueno, porque murió la hermana, la revista se llamaba El Tiempo, y le pidieron a un amigo de ellos, se llama Strahov, que es un intelectual interesante, y en la fama de Dostoyevsky póstuma, con determinada carta con Tolstoy y demás, es un autor que hay que leer. Bueno, le pidieron que escribiera un artículo sobre la novela. El resultado es extraordinario, en parte para los que llegamos a Dostoyevsky desde Minsk. La tesis es: lo grande de la novela es que Basarov es una figura trágica, una figura desgarrada entre lo que de verdad es su corazón, que es más grande de lo que él cree,
y lo que son sus ideas, entre vida y pensamiento. Y esa tragedia es lo que la novela ha conseguido expresar. Cuando Turgenev leyó el artículo, le escribió a Dostoyevsky dándole las gracias y dijo: por fin alguien me ha entendido. Esto es lo que yo quería presentar. Bien, hay que decir más. En La Rusia del tiempo, esa obra provoca respuestas que no solo son ensayos, provoca obras de literatura que automáticamente se sitúan a favor o en contra de... es decir, en la saga que abre Padres e Hijos. Hay una serie de novelas que son contrarias. Una de las, no voy a deciros las que son de segunda fila, que no merecen ni recuerdo, sino hablo de las que merecen leerse. Una es de Pisemsky y se llama Los mares tormentosos, que es del año 63, que es totalmente contraria a Padres e Hijos. Y hay una que quiere superar Padres e Hijos, pero siguiendo en la línea del socialismo revolucionario, que es la novela que os comenté antes, que escribe en la cárcel Chernyshevsky y que se llama ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es la pintura de gente de esa nueva generación, pero que no vive la tragedia o la contradicción interna de Basarov, sino que para la muy superficial, a los ojos de Dostoyevsky, antropología de Chernyshevsky, la chica que sale allí, el novio que se echa, la empresa de trabajo que monta, los nuevos rollos amorosos que tiene, todo, es decir, una persona racional, utilitaria, no tiene problemas, porque, diríamos, todo está coordinado. Una persona, en el fondo, lo que hace es defender su propio interés, y entonces, si tiene este novio, ¿sí? Es decir, algo así como si la tragedia de lo que sería el amor no correspondido aquí es falso, o lo que serían los terribles problemas de la pasión, aquí no se contemplan. Aquí está todo cuadrado, y de hecho esta novela es por lo demás una novela furibundamente feminista, y se nota. ¿Qué hacer? Se tradujo al castellano hace relativamente pocos años, bueno, hace un par de décadas, en Biblioteca Júcar, y tiene un prólogo del profesor Gabriel Guijarro, y podéis ver entonces cómo se lee a Chernyshevsky por parte de una persona que milite en lo que sería un socialismo democrático feminista. Y bien, lo digo porque esas son las huellas, y ahí entra Dostoyevsky. La respuesta de Dostoyevsky al problema es muy compleja, pero tiene dos textos contundentes como artista. Después daré más datos y ampliaré, pero las dos obras maestras donde Dostoyevsky le hace frente al problema son Crimen y Castigo y Los demonios. Dentro de la tendencia de los radicales, esa de Pisarev, los jóvenes se identificaron con esa posición. Pisarev murió bastante joven, en el año 68. Los demonios es posterior. Crimen y Castigo es del 66. Cuando murió era el autor joven, el socialista más leído en Rusia. Y la posición suya, repito, es de acuerdo con Basarov en que primero hemos de proceder a una negación total. Tiene un texto que es impresionante y dice, literal: si la autoridad es engañosa, la duda la destruirá, y con razón. Si es necesaria o útil, entonces la duda le dará vueltas, la examinará desde todos los ángulos y volverá a ponerla en su lugar. En pocas palabras, este es el ultimátum de nuestro bando. Lo que puede romperse, debe romperse. Lo que resiste el golpe es digno de conservarse. Lo que se hace pedazos es basura. En todo caso, demos golpes a derecha e izquierda. Esto no puede hacer daño ni hará daño. Esto es lo que debemos hacer. Esta es la posición que reivindica Pisarev, asumiendo Basarov. Negación total, tabula rasa, individualismo. El problema es la emancipación del individuo o la realización personal como objetivo principal. Y por último, determinada lectura del vitalismo, es decir, la vida del individuo como disfrute de toda la variedad de placeres posibles como afirmación a defender. Compañeros de Pisarev defendían que era conveniente que Rusia se industrializara cuanto antes. Por lo tanto,
que entrar al capitalismo y con todas las leyes de lo que eso supone, es decir, el utilitarismo y la economía política del entonces presupuesto progreso económico triunfante. Y es curioso que este grupo de radicales extremos se apoyan en varias ocasiones sobre el darwinismo social. En internet hay una tesis doctoral sobre el darwinismo social en Rusia, le dedica un capítulo entero a Pisarev. Y entonces, razonando esto, e incluso hay un tal Zaitsev, que era otro de los colegas del grupo, que defiende que es muy correcta la esclavitud de la raza negra, y así ellos, que también son blancos, porque se desea, ha fracasado Francia, Inglaterra y tal, y ahora Alemania también, y nosotros somos ahora la antorcha que debe, diríamos, fundar el nuevo imperio mundial. A mediados del decenio de los 60, los partidarios de Pisarev crecieron en número frente a los moderados y su ideología radicalizada, sin romanticismos ni utopías, se convirtió en la moda intelectual prevalecente. Y, diríamos, este es el peligro que detecta Dostoyevsky y contra el que desea luchar. A ver si yo os sintetizo poco a poco su postura, porque me quedan 10 minutos. Bien, pero vamos, es que el ataque de Dostoyevsky frente a los radicales es complejo y tiene varios niveles. Y cuando un investigador quiere hacerle frente, se encuentra a la vez con distintos problemas textuales, porque lo que no se puede hacer, y hay especialistas en literatura eslava y prologuistas de ediciones españolas que para mí cometen el grave error, es no saber leer a un novelista. Repito, una cosa es leer cartas de Dostoyevsky, y el epistolario es riquísimo. Por desgracia, en castellano hay muy poco, en francés hay una edición completa en 3 tomos de 900 páginas anotadas, espléndido. Una cosa es las cartas de Dostoyevsky. 2. Otra cosa son los artículos de Dostoyevsky, que son abundantísimos, y los de la madurez. Ahora los tenéis en Alba reeditados y os los recomiendo si os interesa. Se llama Diario de un escritor. Esos son los textos periodísticos de Dostoyevsky, en los que, como si fuera el editorialista de una revista, él va analizando la cotidianidad, los problemas del día a día, y él se manifiesta como tal. Y hay una tercera respuesta que yo creo que es la genuinamente valiosa y la genial de Dostoyevsky, y es el Dostoyevsky escritor. El Dostoyevsky escritor tiene una virtud extraordinaria, y es que él las ideas las ve encarnadas en personas, en una pluralidad de personas, y su novela es como una composición coral o polifónica. La tesis no es mía, es de Mikhail Bakhtin, como bien sabéis, y resuena a la vez, simultáneamente, en determinados contextos, a veces en una misma reunión a la mesa, y leer a Dostoyevsky es ver las distintas posiciones del momento, dando de sí, incluso desarrolladas, las premisas que tenían internas, y viendo además en la vida cotidiana cómo se manifiesta. Esa es una de las grandezas. Debo deciros, cuando Dostoyevsky es artista, lo que sería la reducción del punto de mira de una única posición política, la que él defiende cuando defiende su propia ideología, su mensaje, se quiebra y resuena, incluso es capaz de mostrar las contradicciones internas de su propia posición. En este sentido, Dostoyevsky es admirable. Uno de los premios Nobel interesantes ensayistas, es sobre todo del siglo XX, si no lo conocéis, aprovecho para subrayar su importancia, es un letón polaco, de escritura en polaco y en inglés. Fue catedrático en Berkeley unos años, un señor que se llama Czesław Miłosz. Milos se escribe. Este grandísimo poeta era catedrático de lenguas eslavas en Berkeley en los últimos 20 años de su vida. Tiene varias obras de ensayo. Bueno, tiene una obra de ensayo que para mí es de los ensayos claves del siglo XX, y no porque lo diga yo, empezando por Karl Jaspers, ya se ha reconocido que es el pensamiento captivo o la mente captiva. Eso, los que leemos catalán, tiene una traducción soberbia,
cosa que no pasa en castellano porque es una mala traducción de una discutible traducción francesa, pero bueno, en alemán está con prólogo de Jaspers, admirable si podéis, y si no, pues leed catalán, que es como si leéis italiano, o sea, una lengua latina y además ibérica. Bien, os lo recomiendo porque está publicado por el Servicio de Publicaciones en la Universidad y lo digo con todo el orgullo posible. Bueno, pues este señor tiene un libro de ensayos que se llama La tierra de Ulro, donde medio libro está dedicado a Dostoyevsky. Y en ese texto subraya que la grandeza de Dostoyevsky es la grandeza de Dostoyevsky artista, porque como ya decía la poetisa Akhmatova, cuando Dostoyevsky escribe como político, en el fondo no deja de ser un miserable hereje y sectario. Corto, la tesis es de Miłosz, pero tenía ganas porque yo, he aprendido de Miłosz en La Terre du Loup, es donde yo leí este ensayo soberbio sobre Dostoyevsky. Bien, la respuesta de Dostoyevsky empieza en el año 62, el año en el que él acaba de leer Padres e Hijos. Él hace el primer viaje al extranjero y visita, es muy curioso, Alemania, Francia, Inglaterra, más cosas, pero básicamente eso. Y queda absolutamente desilusionado. Y el ataque contra los socialistas que decían en Occidente y en el progreso y tal está la salvación, él lo somete a furibunda crítica en un libro extraordinario que se llama Apuntes de invierno sobre impresiones de verano. Es la crónica de un viaje, por lo tanto un libro que está a caballo entre lo que sería el arte y la reflexión. Extraordinario. 2. El umbral de la obra de madurez de Dostoyevsky. Un libro que en otra ocasión sí que me gustaría comentaros, pero esta vez de guardar silencio. Además, la manera que tiene de argumentar como escritor es desde dentro, un poco como en Le Neveu de Rameau, el sobrino de Ramón de Diderot. Esa obra genial que habla la madurez de Dostoyevsky son los apuntes o las memorias del subsuelo. Y por supuesto, a continuación, Crimen y Castigo. Y solo deciros, aparte de la polifonía, la grandeza de estas obras de Dostoyevsky es que aunan, por una parte, todo lo que ha aprendido de Contes philosophiques de Voltaire y de Diderot. 2, con lo que sería la densidad psicológica de las novelas del realismo social del XIX, Dickens, Stendhal, Flaubert, Gogol. Y, en tercer lugar, las dramáticas tensiones del romance feuilletón gótico urbano, ya pues desde Walter Scott y Anne Radcliffe, pasando, si queréis, con Extraordinaria Dignidad o Balzac, o si queréis, con Alexandre Dumas. La grandeza de Dostoyevsky es conseguir unificar esto con una obra de innovación que, bueno, pienso que a Nietzsche le interesaban, porque las tragedias de Shakespeare y las de Sófocles en la segunda mitad del XIX son estas novelas tragedia. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con Crimen y Castigo? Yo tenía aquí varios textos de las cartas de Dostoyevsky. Dostoyevsky realmente le escribe a un director de un periódico y le dice: vosotros estáis todo el rato diciendo que aquí mano dura y censura y tal. Esto es lo más estúpido que se puede hacer. A los nihilistas hay que darles la palabra, que hablen, que la juventud no piense que está ante un enigma, que se manifiesten, porque ahí cuando hablen nos daremos cuenta de la pobreza de su propia argumentación y se puede debatir. Por lo tanto, es extraordinario el respeto que tenía Dostoyevsky por la necesidad del debate público, lo que serían los debates en la prensa y los artículos de compromiso con argumentación. Un primer punto. Tengo aquí los textos, pero no ahora. Por último, el detalle es Dostoyevsky en Crimen y Castigo, y de ahí presenta figuras concretas de nihilistas. Para Dostoyevsky, en primer lugar, no hay nihilismo como término o concepto abstracto, hay nihilistas. 2. Y hay nihilistas de distinto calibre. Aquí yo voy con sumo cuidado porque no me gusta leer una novela y decir: ah, yo creo que el nihilista es este. No. Vamos a dejarle la palabra a Dostoyevsky. En la novela, él sabe cuándo presenta un personaje y dice: este es el nihilista.
Abro un paréntesis, porque tampoco puedo aquí hablar. La otra gran novela del momento, unos años después, claro, es El idiota. Todo el mundo piensa que el personaje clave es el príncipe místico. No, no. En las notas de Dostoyevsky se dice, he escrito esta novela porque quiero que la gente conozca el personaje trágico de Hipólito. Hipólito es el joven nihilista que además está enfermo, le han diagnosticado una tisis terminal. Entonces, en las novelas clave de Dostoyevsky, el radical habla, y habla escribiendo un texto, y hay un texto dentro de la novela. En Crimen y Castigo hay un artículo sobre el delito de... y aquí está. En El idiota, Hipólito escribe un texto que se titula Après moi le déluge. Después de mí dejó venir el diluvio. Y yo creo que la reflexión más radical en novela de lo que sería El que separa la muerte es el texto, las reflexiones de Hipólito. Y por último, como sabéis, en Los Karamazov, pues bueno, lo inquisidor, no vale la pena que comente lo que todos sabemos. Es decir, lo digo porque si no, no se puede entender. Dostoyevsky da la palabra y además en forma de un texto elaborado por... Bien, en Crimen y Castigo, y acabaré, hay dos personajes adjetivados como nihilistas. Uno de ellos es Lebeziatnikov. Este es un empleado de la administración, funcionario, ha sido pupilo de un abogado, un tal Lutzin, que este es nihilista por adopción, es decir, es nihilista por ver si así se sitúa, es decir, este es un lameculos. Literal, por además su nombre en ruso significa que va por ahí la cosa. Bien, dejémoslo. Lebeziatnikov es el típico personaje que a Sonia le presta libros y le presta cosas de Fourier, de Darwin, de fisiología. Es el que quiere fundar una comuna. En la comuna allí, sobre todo, habrá libertad. Allí ya la prostitución es una cosa que no está mal vista. En la comuna del futuro ya no hay celos ni hay cornudos porque las habitaciones tienen puertas abiertas y cada cual con cada cual cuando quiere y como quiere y todos felices. Piensa entonces que problemas como ¿y qué pasa entonces con los retretes y con la sociedad? Pues no pasa nada porque como uno ve que es más útil que eso funcione bien que no funcione, pues uno es racional, no es absurdo, y lo hará gustoso, y ahí funciona de maravilla. ¿Y qué pasa si alguien le zurra un día a otro? Pues bueno, como en la comuna del futuro, pues todos nos entrenaremos, empezando por las mujeres, estarán bien entrenadas, y si alguien tal, la chica le pegará un sopapo al otro, que se acabará el problema, y tal. Bueno, y poco a poco se está viendo en qué medida se está delante de un ingenuo, de un personaje que se desmorona por su propio pie, aunque tiene la dignidad que cuando ve que el otro abogado quiere someter a humillación a Sonia, metiéndole un billete y a ver si la policía lo trinca, dice, un momento, contra mis propios, ahora yo llamo a la policía, ahora no es preciso, juro, porque lo que está haciendo por lo tanto, Dostoyevsky no presenta un personaje de cartón pedra, sino un personaje que es capaz de un gesto de nobleza fundamental en un momento claro. Y el otro personaje es Raskolnikov. Solo que hablar de Raskolnikov podíamos estar otra conferencia. Yo solo os diría que estos de los trozos más, estamos delante de una de las obras maestras de la literatura y el punto es en qué medida, bueno, ¿cómo sabemos que Raskolnikov es un nihilista? Es extraordinario. Dostoyevsky, cuando Raskolnikov ya va a entregarse, va y se entrega, es curioso, no delante del juez de instrucción tan majo, Porfiri, sino delante del teniente Pólvora, que es que cuando entró allí, tal igual, la primera vez que le llaman por una citación, ¿no? Y al teniente Pólvora ya le han dicho, este chaval ha publicado un artículo y tal igual. Y el teniente Pólvora, y supongo que aquí está con un tono de humor, a mí me gustaría, si yo fuera un buen actor, ahora me oiríais como si yo fuera de goma espuma, pero lo voy a leer con mi propia voz. Veréis cómo recibe, cuando va a entregarse al final Raskolnikov, el teniente Pólvora le dice, usted ha elegido la carrera de la erudición y no le arredran los reveses. Para usted puede decirse que todos los encantos de la vida nihil est,
porque usted es un asceta, un monje, un eremita. Para usted, el libro, la pluma detrás de la oreja, las indagaciones científicas, esto es lo que da vuelo a su espíritu. La verdad es que hoy día se han difundido mucho los nihilistas y se comprende. ¿Quiere usted decirme qué tiempos son estos en que vivimos? Pero yo estoy con usted, porque usted naturalmente no es un nihilista, ¿verdad? Francamente, francamente. He leído literal lo que está en la traducción. Esta es la manera que tiene, y yo creo que Dostoyevsky, al buen lector, al final le dice: este es un fruto del nihilismo. La persona que, asumiendo que en la humanidad hay de dos tipos, los ordinarios y los extraordinarios, el extraordinario no tiene conciencia del delito porque él no comete crimen, él se manifiesta desde la fuerza que tiene y lo que es, y por lo tanto él no es un piojo, sino él es un hombre superior y liquida. Claro, el problema es que liquida a una vieja usurera que le habían dicho: ese tía, eso es que nos liberas de una mugre. El problema es que la de matar a Lisabetta, que es como Sonia. Y la novela, ahí hay cosas que el lector en una primera lectura no capta. Él ha oído que Lisabetta es una chica, una pobre chica, pero que va y a menudo se va con estudiantes, con gente pobre, y que a menudo, como dicen en mi tierra, está preñada. Por lo tanto, Raskolnikov probablemente se ha cargado a 3 personas. Y el problema es, la novela es desde el delirio en el cuerpo hasta que poco a poco se adquiere cierta serenidad y juegan los sueños que uno vaya clarificando desde qué premisas llevaba a esa posición de nihilismo y de qué manera ese nihilismo es posible de superar. Ahí lo único que puedo hacer es, el tiempo se me agotó, leer la novela a cámara lenta. Muchas gracias. Nosotros luego esta tarde vamos a tener un diálogo con él. Entonces, nosotros, quiero decir, los profesores de filosofía que hay aquí, si quiere intervenir alguno también tiene la palabra, pero yo preferiría animar mejor a los que no van a estar esta tarde, pues si quieren preguntar alguna cosa. Eso no preguntar. ¿Y qué piensa de la figura de Iván Karamazov cuando se analiza, ¿no?, la cuestión del nihilismo? Porque yo creo que es más clave que la de Raskolnikov. Ahí da cuenta que es la última novela que le escribe. Solo que yo en estos momentos de esa novela quiero guardar silencio. Mi manera de entrarle a Dostoyevsky va poco a poco y hablo de lo que creo que ya tengo opinión propia. En Iván tengo aún dudas y las estoy madurando. Sé que tengo que hacerle frente a su pregunta y que es grave. Que su pregunta es de primera magnitud, yo se lo reconozco. Le pido disculpas si aún no tengo madurez para contestarla. Bueno, otra cuestión es que yo creo que es cierto, hasta cierto punto es correcto esa interpretación de que los personajes de Dostoyevsky, esta la grandeza, hablan, dialogan, lo que Bakhtin llamaría más tarde polifonía, ¿no? Polifonía. Pero cree que dentro de las novelas, el autor como artista nos transmite, refuta las teorías de estos niños, en parte, o deja que se desarrolle sin que haya una digamos, oposición a sus teorías y hipótesis de estos niños. No, yo creo que sí, que deja que se vean con todo el pluralismo de oposiciones que merecen y que se explayen en diversas direcciones y a varios niveles. Y yo, hasta donde alcanzan las lecturas que he ido haciendo, por ejemplo, de Crimen y Castigo, hubo una primera lectura que es la que normalmente hacemos los que hemos estudiado filosofía, y es las ideas. Es decir,
lo que sería, aquí explícitamente, este señor defiende esta tesis. Por ejemplo, la primacía del medio sobre el individuo. Por lo tanto, eso aparece. Y hay un momento que salen de una determinada reunión, que han tomado unas copas, y Ratsumiki, el amigo, le dice, porque fíjate, ahí había unos aprendices que han dicho tal y cual. Es decir, hay una primera lectura donde yo atendía, sobre todo, a, digamos, las tesis. ¿Qué tesis formula tal persona? ¿Qué tesis formula tal otra? Y he visto que en Dostoyevsky eso es solo una mirada parcial. Dostoyevsky, hay un punto segundo que me parece que como mínimo es tan radical como el de las tesis o las ideas o los pensamientos, que son los sentimientos simbolizados en los sueños. En Crimen y Castigo yo al menos he detectado 11 sueños y son de primera magnitud, de primerísimo. Se sabe también que psicólogos había leído Dostoyevsky, Starobinsky ha hecho comparaciones entre qué tipo de antropología hay ahí y desde dónde juzga la interpretación de los sueños Freud y los freudianos. Para mí, por ejemplo, sin analizar los sueños, yo creo que la debacle sobre el nihilismo está en el último sueño ya en Siberia que tiene Raskolnikov. Sin ese sueño, su cambio de actitud con respecto a Sonia, que es el inicio de la nueva historia, no se entiende. Y añadiría un tercer punto. Ese tercer punto es peligroso, pero hay un texto mío que está en prensa en un homenaje al profesor Jorge Vicente Arregui de la Universidad de Málaga, que lo último que este señor llegó a organizar, pero no llegó a estar vivo para verlo, fue un congreso sobre los significados del cuerpo. Y contra Nabokov reivindiqué que en las novelas de Dostoyevsky, sin atender cómo hablan los cuerpos, uno no se entera. Dostoyevsky en Dostoyevsky, por ejemplo, las miradas y los juegos de miradas, voy a decir entre paréntesis, y esto también estaría dispuesto a probarlo, estamos también en una facultad de filosofía. La obra entera de Levinas y el problema del rostro del otro es la lectura de Levinas de Crimen y Castigo. Era el libro de cabecera que tenía en ruso, y el problema del rostro y el rostro del otro, Sonia, es clave. Y hay unos trozos sobre lo que es la... invito a que se relea el texto desde ahí. Automáticamente la obra de Levinas surge de Dostoyevsky y eso está solo en el problema del cuerpo y las expresiones corporales. Y eso, que es una novela tan puritana, que no hay nada de sexo, con todo lo que a mí me gustaría que hubiera, pero en fin, los tiene. No hay tan solo, y eso que el modelo de pareja más hermoso de toda la obra de Dostoyevsky está en el Castigo, que es el de Dunia con Rasumikhin, en mi opinión. Pero te lo tienes que imaginar. Tiene también mucha fuerza eso. Pero el problema es que, siendo tan parco en una cosa que para mí es tan fundamental, como sería, pues eso, que la grandeza del espíritu está ya en el sexo, Nietzsche Dixit, pues me gustaría, y no, pero en Dostoyevsky que el hermano le coja la mano a la hermana es el gesto clave. La madre ya lo capta y la hermana también. Hasta que no pasa eso, están como forasteras en su cuchitrín. Lo digo, o el trozo en el que él le coge la mano a Sonia. El problema es, ¿qué pasa con las tesis en Crimen y Castigo si no se atiende a cómo están encarnadas y cómo se manifiestan desde los sentimientos y el corazón? No se percibe. Y voy a acabar con una última observación, que está en el artículo en prensa. Crimen y Castigo es como si fuera una basílica con doble columnata. Y la columnata tiene 3 columnas clave en el corazón del edificio. Bueno, sabéis que lo que digo yo lo ha explicado Jean Cocteau. Dostoyevsky estudió arquitectura militar y sabía construir las novelas. O sea, lo que os digo es, está muy estudiado. Bien, pues las 3 columnas clave dobles en la novela son 3 conversaciones con el juez de instrucción, Porfiry Petrovich, y las 3 conversaciones con Sonia. El punto es, el juez instructor es un hombre listo, experto y una gran persona. Desde que entra Ratsumikhin y Raskolnikov sonriendo, sabe que él es el asesino. Y además le va sometiendo a una dialéctica en la que al final le relata:
todo lo que pasa que a este señor no le cae. Y el problema es, ¿por qué Raskolnikov no sigue los consejos de este juez de instrucción experto que tanto quiere y va y no consigue que se entregue? Pues sencillamente porque en la primera entrada él entraba sonriendo, pero el juez que capta la cosa tiene una mueca de superioridad en los labios de cierta sonrisa y en los ojos un guiño que automáticamente Raskolnikov detecta que entra en un juego de gato y ratón. Y automáticamente lo que él desea es que a él no le cace. Y entramos en algo así como si fuera Zeus y Prometeo, el debate por la metis. ¿Quién es más astuto? Y automáticamente no está si yo me reconozco o no, porque no es un problema de reconocimiento, sino un problema de debate por la astucia. Y ahí Raskolnikov hasta el final tiene orgullo suficiente como ser humano para mantener el tipo. Mientras que Sonia tiene una cosa extraordinaria. Cuando él dice que él es el que ha hecho lo que ha hecho, Sonia no le dice, pues tú. No, Sonia le abraza, le besa y se pone a llorar. Y le dice, ¿cuánto estarás sufriendo? Ante eso, Raskolnikov no entiende. Bueno, nuestra profesora de ruso seguro que tiene algo interesante. Ay, perdón. Yo pido mis excusas por atreverme a hablar delante de usted. Ha hecho una exposición brillante sobre los tipos de nihilista en las novelas de Dostoyevski. ¿Cree usted que pertenece también a esta categoría el protagonista del relato El sueño del hombre ridículo? Me permite una pregunta porque yo en estos momentos no tengo la memoria suficientemente lúcida para saber de qué año es ese relato. Es uno de los relatos tardíos, los últimos años de la vida de En este caso, ya le digo que creo que usted tiene razón, indiscutible, porque yo, por no venir, porque sé que una conferencia de 50 minutos habla más de sí que sé que cada vez se detecta más que en los relatos breves de la madurez, por ejemplo, el cocodrilo, que también está, la crítica al nihilismo radical es una constante con diversas variaciones. Por lo tanto, creo que su pregunta tiene que ser que sí. Pero yo no, debo confesar también, yo no he analizado ese relato aún como se dice. Voy poco a poco. Muchísimas gracias. Hay un enfoque metafísico en este relato y creo que algo tiene que ver con el concepto de nihilismo en Dostoyevski. Le prometo que yo lo voy a estudiar. Bueno, no hay más palabras de pedida. De todas formas, si el vicedecano quiere tomar la palabra o quiere decir la última palabra, yo se la quiero cerrar. No tengo nada que decir más que primero agradecerte a ti como directora del proyecto de investigación La Tarea del Pensar, ante el reto del nihilismo, pues que hayas traído a un profesor como el profesor Linares, el profesor Joan, que no Joan, acabamos de aprender algo de la diferencia entre el valenciano como dialecto del catalán, que hay que verlo de esa manera, ¿no? En fin, agradecer esto y mostrar que un acto como este hace facultad de filosofía y letras, ¿no? Realmente el acto al que acabamos de asistir es un acto que une las letras con la filosofía y con, en fin, que da sentido a nuestro centro, ¿no? La verdad que muchas gracias a vosotros y gracias a los asistentes. Gracias por